Gloria a Dios. Bendecimos a todos en esta poderosa noche. Gloria al Señor. Sé que estoy viniendo un poco tarde por estos medios, pero queremos traerle, gloria al Señor, un poderoso estudio en esta hora. Yo pienso que no hay nada mejor que escuchar una palabra de parte de Dios en esta hora. Para Dios no hay un tiempo correcto o específico para escuchar palabra de Dios, palabra que fortalezca, palabra que te levante, palabra que te ayude a mantenerte a flote en la superficie con tantas cosas que se está atravesando hoy día. Pero hoy, tomando esta oportunidad, amén, y saludamos a todos, gloria al Señor, los que se transmiten, los que se conectan, gloria al Señor, de diferentes partes, gloria al Señor. Saludamos a todos nuestros ministros y ministerios que están afiliados, gloria al Señor. Venimos por estos medios para simplemente ayudarlo a usted, gloria al Señor, como la palabra de Dios me ha venido ayudando a mí en todos estos años. Ayudarlo a usted a encontrar propósito, ayudarlo a usted a mantenerse cuerdo en medio de la adversidad, en medio de tantos problemas, en medio de tanta crisis, en medio de tanta amenaza, en medio de tantos desafíos. Porque mire que hay personas, mi amado, que están a punto de arrojar todo. Están a punto de simplemente decir, mira, yo no puedo más. Y yo te vengo a decir, mi amado, que sí es posible de mantenerse uno caminando, mirando al invisible, al soberano. Te lo está hablando un hombre, mi amado, que yo no sé qué más le podría pasar en esta vida. Y todavía, mi amado, encuentro fuerza, hallo, no de mí mismo, sino por medio de la palabra, por medio del propósito, por medio del diseño y el llamado de Dios, hallo razones. Basta para yo decir, no me puedo rendir en el camino. No me importa lo que me esté ocurriendo. No me importa cómo eso me haga verme ante los ojos de los hombres. Es cuando sabemos quiénes somos en Dios y las razones por las cuales Él te escoge a ti. Cuando tú sabes que tú no eres una persona ni apta, cuando tú sabes que cuando tú te haces un autoanálisis, tú sabes que tú no eres la mejor persona, la mejor indicada. Pero tú sabes que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te ha escogido a ti en especial. Con todos los defectos, con todas las faltas, lleno de inseguridad, de temores, sabiendo que no tienes las capacidades como tú quisieras tenerlas, el adiestramiento adecuado, porque hoy en día todo es preparatoria, y si tú no tienes una educación, si tú no tienes una preparación ministerial, según la gente, tú no eres una persona calificada. Pero Dios te dice, yo miro esas cosas como basura. Yo te llamo porque dentro de ti veo propósito, veo mi esencia. Nanda sayakanda. Aleluya. Y Dios le está diciendo hoy a muchas personas, es por el poder de mi palabra que tú vas a hacer todas las cosas que tú piensas que tú no puedes hacer. Y ese es el tema de esta noche. Ese es el tema que yo quiero tocar. El poder de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra. Su poder. El dunamis. La esencia que hay en esa palabra que hace posible muchas cosas. Hay alguien que en esta hora necesita entender que todo lo que tú conoces, todo lo que tú has venido escuchando, todo lo que se te ha venido enseñando, que tú has creído hasta ahora, amén, que es la manera, amén, de servirle al Señor, tal vez no sea lo correcto. Porque ponte a pensar, hasta ahora, tú has conocido lo básico. Tú has conocido suficiente, pero eso básico, eso suficiente, no ha logrado aún así hacerte sentir que tú estás avanzando, conquistando, creciendo.
Porque nos pueden enseñar cómo reprender demonios, pero no te han enseñado cómo tú enfrentar tormentas en tu vida que amenazan con todo lo que tú tienes, con toda la paz, con toda tu seguridad. Te pueden enseñar, amén, tal vez, aleluya, cómo de alguna manera ministrar a otros, pero no te han podido enseñar qué pasa cuando tú te encuentras solo o sola, quién te ministra a ti. Entonces, nosotros hemos venido a través de los años viviendo un evangelio que ha sido como, en cierto sentido, heredado sin modificación. Alábalo. Es decir, yo vengo heredando un evangelio que otros han vivido en base de experiencias de otros. Mira, así es que yo crecí. Y esto es lo que yo voy a traspasarte. Pero eso son experiencias de otros, no son las mías. ¿Y qué pasa? Que nos traspasaron ese evangelio, nos traspasaron esas experiencias del ayer con otros. Pero no te hablaron que a ti te toca vivir tus experiencias. Y a ti yo siento la gloria. Te toca a ti experimentar a Dios en tu tiempo, en tu generación. No te enseñaron eso. Te enseñaron que es lo correcto, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dando a entender que las estrategias de Dios no cambian, dando a entender, amén, gloria al Señor, que tus expectativas sobre Dios deben de ser las mismas, no tomando en cuenta que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de todos los profetas, el mismo Dios de nuestro mismo hermano mayor Jesucristo, Padre de él y Padre nuestro, que aunque siendo el mismo Dios, ha venido trabajando muy distinto a través de las generaciones, a través de los tiempos. Y eso no significa que él cambia, pero sí cambia su estrategia, su manera de trabajar, mayormente por esto, porque él tiene que buscar confundir al diablo. Porque el diablo, aunque no puede leer nuestra mente, no puede leer la mente y conocer la mente de Dios, pero sí es un experto, amén, analizando, amén, gloria al Señor, los patrones. Quiere decir esto, que esto yo lo dije en una ocasión. Hay gente que no entienden que tú no conoces a Dios por la manera en que Él trabaja. Porque si eso es así, cometemos una falacia y un error, porque nos vamos a dar de cuenta, y en la Biblia lo muestra, que Dios tuvo que cambiar ciertos planes para que se pudiera cumplir su propósito, y al mismo tiempo confundiendo al diablo. Ve, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando la palabra se produjo y se profetizó en Génesis, que sobre la simiente de Eva iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza. Desde ese entonces, Satanás estuvo mirando muy atento sobre el linaje indicado donde vendría ese que venía a aplastarle la cabeza. Y el diablo, cada vez que miraba, Señor lo reprenda, cada vez que miraba a un hombre justo, decía, por aquí tiene que venir esa simiente, y buscaba de alguna manera ofuscar y desviar el plan de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Le cambiaba la estrategia. ¿Cuánto adoran? Hay gente que no se han dado de cuenta, pero búscate la genealogía de Jesucristo y tú vas a encontrar que Rahab la ramera está dentro de esa genealogía. Anda, papito Dios. Porque el diablo nunca se habrá imaginado que una ramera de profesión, algo bueno saldría de ella. Pero Dios confundió, cambió los planes, confundió al diablo. Y por eso es que hoy en día la vemos ahí dentro de la genealogía de Cristo. Oh, ahora sí que esto no suena bien, ¿verdad? Ve, porque los que predican mucho de la santidad no entienden que Dios no todo el tiempo, y esto yo lo voy a tocar a medida que desarrolle el mensaje, no tiene que todo el tiempo trabajar a lo que nosotros hemos venido creyéndonos todo este tiempo. Sí, Dios habita en la santidad, pero Dios no tiene que trabajar como tú y yo pensamos todo el tiempo.
Dios va a trabajar conforme a su designio, a su voluntad. Y si Él tiene que cambiar un poco la estrategia, lo hará. Pero su plan se va a llevar a cabo. Su plan se va a llevar a cabo, mi amado. Entonces, Dios quiere que tú y yo entendamos que hay un poder en la palabra hablada, de la cual tú y yo tenemos que conocer, porque detrás de la palabra hablada hay algo que se manifiesta en el entorno y en el ambiente espiritual, de la cual tú y yo no vemos, pero que somos participantes. Usted y yo participamos cuando usted se entrega a Dios voluntariamente, porque Dios no está buscando gente que esté esforzada y obligada. Para eso usted no se puede llamar un servidor si tú te sientes que tú estás obligado sirviéndole a Él y obligatoriamente haciendo su voluntad. Usted no es un servidor. Un servidor es uno que voluntariamente lo hace, sin esperar nada a cambio, sin esperar remuneración ni nada por el estilo. Usted es un verdadero servidor cuando usted se dispone y se prepara para hacer la voluntad de Dios, participando en el plan de Dios. Entonces, Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que nos guía, alumbra el camino para que tú puedas caminar bien. Y esto es una metáfora. La palabra alumbra, te alumbra, para que tú puedas conocer cuál es ese camino. Porque el que no tiene la palabra, o el que no ejecuta o comprende bien la palabra de Dios y cómo se manifiesta, no puede citar este texto. No puede decir que lámpara es a los pies la palabra y lumbrera su camino. Porque todo el tiempo estará como que caminando en lugares pedregosos. Se sentirá que está caminando, amén, por lugares transitorios de las cuales no conoce su fin. El siervo del Señor, la mujer y el hombre de Dios, es uno que camina por lugares seguros, pero entendiendo que es la palabra quien lo guía. Es la palabra quien te guía en esta hora. Y eso es lo que Dios quiere dejarnos saber. Es la palabra quien guía. Es la palabra que alumbra y hace posible que tú puedas caminar con confianza. Que tú puedas caminar con tu cabeza en alto. Que tú puedas caminar sabiendo que tú no andas solo o sola. Que tú camines, gloria al Señor, con esa lumbrera todo el tiempo al frente. Como ese atleta que corre y que trotea con esa antorcha en la mano, sabiendo que va hacia un destino, sabiendo que va a llegar hacia la meta. Gloria al Señor. Porque esta vida del evangelio es como tú correr un maratón. Pero esto tú no lo puedes correr con tus propias fuerzas. Tú tienes que correr y hacer esto de tu vida cristiana, una con la palabra de Dios. No puede ser más nada. Entonces, hay 5 cosas por lo menos. Hay varias. Pero hay 5 cosas que me llaman la atención, que hace la palabra de Dios con el poder que tiene cuando nosotros la ponemos en práctica. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado sermones diversos que tengan que ver con la palabra hablada, la palabra de Dios. Algunos de nosotros hemos escuchado los términos de el rema. Amén. Y hemos escuchado estos mensajes que a veces la mayoría de los predicadores ni ideas tienen, ni por enterado de lo que están hablando. Tienen un concepto básico de lo que podría ser el rema, pero no lo entienden. Por eso es que vemos muchos, amén, que pueden estar en la cúspide de su llamado y del ministerio, pero llégale una prueba y tú verás cómo descienden como un 747. Descienden, mi amado, porque estaban siendo inspirados por lo que conocen de la palabra, pero la palabra no estaba viva en ellos. Yo siento la gloria.
No es lo mismo, mi amado, ni se escribe igual. No es lo mismo. No es lo mismo. Oiga, mi amado, yo he escuchado hombres que tú dices, tienen una palabra que pueden transmitirla. Transmitirla es una cosa. Que sea viva en ti es otra, porque eso se va a ver en las pruebas. Eso no se ve, mi amado, cuando las cosas van bien. No. Cuando las cosas están bien, cualquiera se pinta de lindo y bello. Cualquiera es una obra maestra, cualquiera es un Picasso. Cuando las cosas van bien. Muéstrame quién tú eres de verdad cuando te llega una situación a tu vida. Porque se delata en lo que tú tienes como palabra. Es la palabra de Dios. En ti, el poder. En tu vida, que es lo que va a determinar si tú tienes verdaderamente la palabra de Dios en ti. Ahora hay 5 cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. No voy a tratar de ser muy extenso. Pero si la presencia de Dios se mete, mi amado, ¿quién la puede detener? ¿Quién la puede detener? La palabra de Dios en 5 áreas que yo quiero compartir con ustedes, que cuando nosotros la vivimos, que cuando nosotros la hablamos, se manifiesta algo glorioso. Número 1, la palabra de Dios hablada, vivida dentro, amén, activa a los ángeles a que trabajen a tu favor. Escuchen esto porque esto es importante. Hay personas que no entienden eso, no comprenden que el creyente como justo tiene asignado ángeles. Hebreo capítulo 1 verso 14 dice que los ángeles son administradores. Ellos son ministros que están preparados para servirte a ti y a mí. ¿Ok? Ahora no me pregunte cuál es el nombre de ellos. Yo recuerdo haber leído un libro dedicado a puros ángeles y cómo el autor hablaba y mencionaba a estos ángeles por nombre. Que si Ariel, que si Uriel, que si Ulises. Yo no sé. La Biblia no dice. Solamente la Biblia nos da a nosotros de 2 nombres angelicales. Miguel Ángel, que es el arcángel, el guerrero. Y Gabriel, que es el mensajero, el que se encargaba de llevar un mensaje de comunicación de parte de Dios. De ahí en fuera, yo no sé de dónde sacaron nombre. No me pregunte cuál es el nombre del ángel tuyo, protector y guardador. Yo lo que sé es que según la Biblia, nosotros tenemos asignados ángeles. Ahora, esos ángeles, aunque tú no lo creas, ellos no están diseñados para servirte a ti, a menos que de ti no fluya la palabra de Dios. Es decir, si tú no estás viviendo para Dios, ellos no tienen autoridad para servirte. Esto es algo que puede ser controversial. Los ángeles no están ahí para ser tu mozo. No, ahora esto sí se está poniendo bueno. Ellos no son tu mozo, no son tus sirvientes. Ellos solamente te sirven a base y comando de la palabra de Dios. Escuchen esto. De la palabra de Dios. Quiere decir que si de ti emana la palabra de Dios, ahí ellos se activarán para servirte. Te lo voy a comprobar. Salmo 103, verso 20. Escuchen bien lo que dice, por favor. Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Miren esto lo que va a decir ahora. Que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Quiere decir que los ángeles no obedecen más ninguna otra cosa. Ellos no van a obedecer más nada que no sea la palabra y los preceptos de Jehová. No te creas que tú puedes invocar la actividad de los ángeles simplemente porque tú quieras. Tiene que haber algo que los activa, y lo que los activa es la palabra de Dios, porque a eso es que ellos obedecen. Ellos obedecen
la palabra de Dios. Y si tú la tienes y tú la estás hablando y viviendo, ellos te van a obedecer a ti. Los ángeles no conocen otra cosa. Los ángeles no conocen lo que es la redención, porque ellos son espíritu. Ellos no saben, ellos no necesitan el conocimiento de lo que es la santidad como tú y yo la necesitamos, porque ellos viven en la santidad. ¿Ok? Ellos no necesitan una clase de teología de lo que es la santidad de Dios como tú y yo la necesitamos. Ellos no necesitan, ni entienden, ni conocen, ni conocerán lo que es la redención, porque no necesitan eso como tú y yo la necesitamos. ¿Ve? Ellos no saben lo que es el perdón ni lo conocerán, porque en el momento que se rebelen, ellos no tienen perdón. Eso es lo que vemos en el caso de Lucifer, que hoy en día se conoce como Satanás y diablo, porque esos son los términos de rebelión de uno que se ha revelado como enemigo de Dios. Pero Lucifer fue un querubín. Estaba rodeado con santidad. Él conoce lo que es la santidad muy bien de parte de Dios. Él nunca va a saber lo que es ser redimido. Nunca. Pero usted y yo sí. Por ende, los ángeles solamente fueron diseñados para hacer una cosa, para adorar a Dios por toda la eternidad y servirle a la creación de Dios, que es al ser humano, a la raza humana, especialmente aquellos y específicamente aquellos que han venido a ser llamados por Dios y a ser salvos por medio de Jesucristo. Entonces quiere decir que la palabra, uno de los poderes que tiene la palabra, cuando usted la habla, cuando usted la declara, es que se activan los ángeles. Los ángeles se activan y están diseñados para servirte en toda obediencia y en toda sumisión. Ellos no vienen con esa intención, ¿verdad? De que, ¿verdad? Ellos no vienen con esa, ¿verdad? Con ese orgullo y esa altivez de que no, yo soy el fulano de estar. No. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que cada vez que se apareció un ángel, que el profeta se postraba arrodillado, inmediatamente el ángel lo tocaba para que recobraba fuerza y le decía, no lo hagas, yo soy también un siervo como tú? Aleluya. Que mucho podemos aprender aún de los ángeles. Que hay gente que, mi amado, se pintan de que todo el mundo le tiene que llamar a ellos reverendo, fulano de tal. O sea, lo tienen que considerar a ellos por sus títulos, porque parece que el título y los ministerios se le van por encima de la cabeza. Mucho podemos aprender de los ángeles. Entonces queda claro, mi amado, que la palabra, uno de los poderes que tiene la palabra es que activa la esfera espiritual a tu favor. Vienen los ángeles a servirte. Acuérdense en el caso de Jesucristo en el desierto, cuando él estaba ahí, inmediatamente de la tentación vinieron los ángeles a servirle. Gloria a Dios. Los ángeles están preparados, mi amado, cuando tú desactives, cuando tú actives, mejor dicho, la palabra de Dios, cuando tú la pronuncies, cuando tú la declares. Es como que de momento los ángeles despierten y dicen, ahí está la palabra, esa es la orden. Tenemos que obedecer porque eso es lo que nos activa a nosotros. Eso es lo que nos hace, amén, salir rápido a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces se activan los ángeles, se activa esa esfera, mi amado. Por eso es importante que usted tenga siempre la palabra de Dios, pero que sobre todo usted la crea. Usted no puede simplemente hablar la palabra, pero dudar. Tú tienes que hablarla con convicción, creyendo. Amén. Creyendo que en el momento que tú lo hagas, ahí se activan los ángeles. Siempre que salimos, mi amado, y esto es algo que puedo recomendar. Siempre que nosotros salimos, sea para donde sea, acostumbramos a orar. ¿Tú sabes lo otro que yo acostumbro a hacer? Que yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, yo te pido que tú envíes ángeles que guarden este lugar, esta casa, porque esto es tuyo, lo hemos presentado. O sea, yo hablando con el Señor, orando de esa manera.
Hay gente que diría, no hay tal cosa, eso es como que ficticio. No, señores. Yo le creo a Dios. Cuando yo hago eso, yo inmediatamente puedo visionar cómo se postean ángeles grandes velando por este lugar. Aleluya. Y yo me voy seguro porque yo siento la presencia de Dios, que ya Él posteó esos ángeles ahí. Y yo me puedo ir confiadamente que este lugar va a estar guardado y preservado. Y que nada le va a pasar. Eso es la palabra hablada. La palabra expresada. Y sobre todo la palabra creída. Tu palabra, la palabra que tú portas por dentro, tú tienes que creerla primero que nada. Luego tienes que hablarla con convicción, creyendo que ya está hecho. Y tú verás cómo se activan los ángeles a tu favor. Segundo, la palabra, el poder de la palabra es lo único que puede echar fuera al diablo y los demonios. Repito, la palabra de Dios es lo único, no hay otra cosa que puede echar fuera al diablo y los demonios. No es tu intelecto. No es la teología que tú sabes, ni nada por el estilo. No es nada de lo que tú creas que tú hagas. No es que tú seas el gran fulano de tal. No me interesa cuántos años tú lleves en el ministerio. No me interesa si te vaciaron un quintal de aceite ungido sobre tu vida. La palabra es lo único, repito, es lo único que echa fuera al diablo y los demonios. Nuevamente lo que voy a decir va a sonar controversial, pero yo solo puedo comprobar a través de la Biblia. Porque yo no vengo a hablar aquí pamplina como muchos pastores hoy en día y muchos evangelistas y predicadores, que lo que hablan es pamplina y nada lo pueden comprobar por la Biblia. Escuchen bien para los que tanto hablan de la santidad. La Biblia dice que la santidad conviene a la casa de Dios. Yo estoy de acuerdo. La Biblia también exige que nosotros tenemos que ser santos. Muy bien, perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Qué es santidad? La santidad es nada más ni nada menos que la separación. Una separación que Dios hace de alguien o de algo para su único y exclusivo uso de Él. Déjame no agitarme porque es que me agito. Pero yo le puedo comprobar por la Biblia que el diablo no respeta la santidad. Anda, papito Dios, ahora sí se le cayó la capa al diablo. Y hay mucha gente que ahora sí se van a revolcar. Sí, porque si tú pensabas que porque tú declaraste santo el diablo tiene miedo de ti, te equivocaste. El diablo no respeta la santidad. Porque la Biblia dice que el diablo tiene acceso a la santidad de Dios todavía. El diablo no respeta la santidad porque de ahí él vino. Hello, ¿se oye todavía? No venga con la excusa que se te fue la internet. Él no respeta la santidad. Así que puedes eliminar de tu listado una de las cosas que él podría tener miedo de ti. No es la santidad. No respeta la santidad. Si respetara la santidad, no se presentara y desafiara a Cristo mismo, que portaba o porta la santidad misma. Déjate de eso. Él no respeta santidad de nadie. Si no la respetó de los hombres, mucho menos. Si no la respetó de Dios, mucho menos de los hombres. No respetó la santidad que había en Job, por ejemplo. Un hombre intachable según los designios de Dios. No la respetó. No respeta la santidad. Con esto yo no estoy diciendo que yo estoy minimizando la santidad en nuestra vida. Ya lo dije, por favor, porque es que telepáticamente puedo imaginarme que hay gente que está diciendo, mira la barbaridad que está diciendo este, mira la herejía que está diciendo este hombre. No, repito, yo no estoy diciendo que la santidad de Dios no conviene en la casa. No estoy diciendo que el hombre de Dios y la mujer de Dios debe de vivir en santidad. No lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no es la santidad lo que hace correr al diablo. No es la santidad tuya la que reprende a los demonios. Porque si así fuera, el diablo no fuera tan atrevido de meterse entre el servicio y la congregación de Dios cuando el pueblo de Dios está alabando. Siento la gloria de Dios. Porque el diablo es tan asqueroso, mi amado, que se mete en los cultos. Entonces, ¿cómo tú puedes explicar eso? Si aparentemente, amén, en la alabanza se mueve Dios.
Si aparentemente en la reunión de los santos, amén, se mueve la santidad de Dios, se mueve el poder de Dios, se mueve la chequina de Dios, y el diablo se pasea entre medio de los hijos de Dios. Explícame eso. Entonces quiere decir que no es la santidad lo que lo echa afuera, es la palabra hablada. Se lo compruebo. En Mateo capítulo 4 vemos la gran tentación. Jesús estaba aportando la santidad total. ¿Cómo yo lo sé? Número uno, porque es el unigénito de Dios. Con eso basta. Con él ser el unigénito de Dios, cuyo embarazo fue por medio de la concepción del Espíritu Santo, no por la simiente del hombre. Con eso es suficiente para decir, no, este hombre es santidad, santidad. Pero segundo, porque dice la Biblia que tú fue lleno del Espíritu Santo, lleno, no a media, no poquito, no una pizca, no con un redoma, no con un cuerno, no. Llenito, quiere decir que no había más nada que pudiera ocupar la vida y la esencia de Cristo. Lleno del Espíritu Santo, eso es santidad máxima. Fue lleno del Espíritu Santo. Entonces explícame tú a mí, ¿cómo es que el diablo no tuvo miedo de hacerle frente a un hombre que portaba la santidad 7 veces? Dale, yo espero. Nadie puede contestar eso, ¿verdad que no? Ok, quiere decir que no es la santidad la que amedrenta ni echa fuera el diablo. Es la palabra. Porque vemos específicamente 3 ocasiones, donde el diablo, presentando la oferta a Jesús, 3 veces Jesús en los versos 4, 7 y 10 le dijo lo siguiente: escrito está. Le comenzó a hablar por la palabra, aleluya. En las 3 ocasiones cuando le habló la palabra, y a lo tercero que vio el diablo que no podía contra él porque estaba saturado de la palabra, se fue. Aleluya. ¿Tú sabes por qué el diablo no se ha ido de tu vida? Porque tú estás pensando que con los trajes tuyos tú lo vas a espantar. Que con el pelo largo y los tacos altos tú lo espantas a él. ¿Tú sabes por qué el diablo no se ha ido de tu vida y de tu casa y de todo? Porque tú piensas que con los zapatos de último modelo, gloria al Señor, tú piensas que con los trajes Armani, esos que te compren Burlington, con las corbatitas que brillan, bien afeitadito, bien acicalado, tú piensas que el diablo te va a coger miedo. Yo conozco gente con santidad aparentemente y no saben nada de palabra. Son unos analfabetas. Anda, papito Dios. Porque esto no es cuestión de esto, mi amado. Esto no es cuestión de lo que tú aparentas o portas. Santo a última hora somos todos cuando venimos a los caminos del Señor, porque el Señor nos santifica, separa, ¿ves? Es separar. Pero te falta la palabra de Dios. Hay muchos santos sin palabra. Ahora se fue, Dios mío. Padre, Señor, Dios mío, págale por lo menos el cable ahí a 2 o 3 para que no se le vaya la señal, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Hay gente con aparente santidad y no tienen palabra, porque no la creen y no la saben profesar. Una cosa es declararte algo, otra cosa es tú declarar. Es por la palabra que el diablo pudo huir de la presencia de Cristo. Porque él se dio de cuenta, no, este está saturado por la palabra. Al diablo no le importaba la santidad, no le importaba que Jesucristo estaba lleno de empapado, embadurnado del Espíritu de Dios. A él no le importó eso. Mucho menos le va a importar si tú lo estás o si tú dices que estás. No le importa eso. Yo estoy cansado de esta gente, mi amado, que son bien prepotentes y tú lo ves bien orgulloso y se hacen pasar por aquí, porque como yo siempre he dicho, por aquí, por estos medios y por las pancartas que tú haces, tú te puedes pintar que tú eres el querubín grande, pero es la palabra que tú portas por dentro que es la que se sabe. Ahí es que se sabe si verdaderamente el diablo va a salir corriendo o no. ¿Ves? Es la palabra hablada con convicción, creyéndola, poniendo a Dios como el autor de esa palabra, que pudo lograr que el diablo dijo, no, espérate, con este yo no puedo. Este hombre está saturado de la palabra.
Mira lo que yo voy a asumir aquí. La Biblia no lo dice, pero posiblemente por eso es que vemos que Jesucristo tenía muchos problemas con los fariseos. Porque yo estoy más que seguro que el diablo se paseaba por las reuniones de los fariseos cuando leían la Biblia y nada pasaba. Es más, ¿cuántas veces vimos que Jesús en la reunión, hablando y predicando, se manifestaban los demonios? Porque había una diferencia. Los demonios saben discernir. Los demonios saben discernir si la persona que está hablando la palabra tiene convicción y creencia de ella. Esa es la diferencia entre Jesucristo y los fariseos. Por eso él tenía un choque con ellos, porque ellos no entendían por qué este hombre tenía, amén, la autoridad que tenía con la palabra y ellos no. Simple, porque ellos estaban tratando de modelar una santidad pensando que eso es un repelente para los demonios. Y se dieron de cuenta, mi amado, que no es así. Es la palabra vivida, es la palabra declarada y es la palabra creída con convicción en tu corazón, que es lo que hace que el diablo salga corriendo de tu vida. En Marcos capítulo 5 verso 13 fue la palabra con autoridad y con permiso que pudo lograr que las legiones salieran del endemoniado de Gadara. Vemos ahí que en el verso 13 Jesús le da permiso. Quiere decir que le dio una palabra con autoridad que le permitió hacer un éxodo de la vida de ese hombre y que entraran en un hato de cerdos y se lanzaran todo a un precipicio. Pero no antes, y en el verso 8, cuando usted vaya al capítulo 5 de Marcos, usted se va a dar de cuenta que los demonios inmediatamente vinieron delante de Jesús, porque en el verso 8 dice que él estaba ordenando que el espíritu inmundo saliera del cuerpo. Quiere decir que ya ellos estaban ya siendo sacudidos por la palabra, pero no meramente por la presencia. No meramente por la presencia. Ellos sí pudieron identificar quién era Jesús, porque claro, en el ámbito espiritual todo se puede discernir. Tal vez la comunidad de Gadara no podía percibir o discernir quién era ese hombre, porque lo estaban mirando con ojos carnales. Pero los demonios que tenían ese hombre pudieron discernir en el ámbito espiritual. Espérate, este no es un fariseo, esto no es un saduceo, esto no es uno que dice que tiene santidad. Esto es uno que porta la santidad, pero también tiene una palabra fuerte que viene a sacarnos de este lugar en la cual nosotros hemos declarado casa y hogar en ese lugar. Fue la palabra dada con permiso y con autoridad que pudo expulsar a esas legiones. No fue la corbata ni la chalina. No es el grupito de la santidad que echa fuera a los demonios. No es que tú vengas a gritar y la santidad, si la santidad nadie. No es eso lo que sacude y echa fuera a los demonios. Es la palabra hablada, la palabra dada con autoridad y con el permiso de parte de Dios, que es lo que hace posible que los demonios salgan corriendo. Número 3. Cuando la palabra se habla, cuando la palabra se ejecuta, tú podrás ordenar y remover cualquier obstáculo en tu vida, si tu fe está activa. Quiero añadir esa parte ahí, porque en esta parte la palabra, y es lo que he venido hablando ya, la palabra tiene que ir acompañada con fe. Tu fe tiene que estar conectada con esa palabra. Si es así, esa palabra que tú expreses podrá ser tan fuerte y tan potente que tú podrás ordenar que cualquier obstáculo en tu vida sea removido. Mateo 17, verso 20 dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diráis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En este momento, esto fue cuando los discípulos no pudieron reprender un demonio de un joven.
llevaban ahí tiempo tratando de ministrar a ese joven y no pudieron sacar y liberar a ese joven, el demonio que tenía. Cuando finalmente Jesús desciende del monte, que se encuentra con la conmoción y se encuentra con el desespero del Padre, reprendió, amén, a los discípulos y a los que estaban allí. Luego los discípulos le preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no lo pudimos expulsar nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que le está pasando a muchos cristianos hoy en día, específicamente a los que operan ministerios, que se piensan, amén, que simplemente con hacer señales, que simplemente con su presencia, que simplemente con este porte de santidad, que simplemente con las vestimentas, que ellos se creen que simplemente con el buen dialecto, ellos piensan que ellos pueden sacudir y hacer, amén, crear liberación en la vida de las personas. Y ¿sabes qué, mi amado? La gente ya se están dando de cuenta que esto no es por tu elocuencia, que esto no es por tu educación teológica, que esto no es por cómo tú te veas. Ponte la lambía de vaca, todo lo que tú quieras. Pero eso ya no está impresionando al diablo. Nunca lo ha impresionado. A él lo que lo mueve de los lugares, lo que lo hace desalojar, lo que lo hace abandonar un lugar, un cuerpo, una mente, un corazón, es la palabra de Dios. Amén. Cuando verdaderamente se habla con esa fe y esa autoridad. Vemos aquí entonces que una vez que tú tienes esa fe, aunque sea una fe diminuta, pero con poder y con potencial, no hay nada, no hay monte, no hay piedra, no hay nada de obstáculo que se te pueda parar de frente y mantenerse ahí para impedir que tú puedas cruzar al otro lado. Por eso le digo, si tuvieras fe, tú podrás decir, eso es palabra, eso es hablar, eso es confesar. Tú podrás decir, tú podrás pronunciar, tú podrás ordenar que esa montaña se pase de un lado a otro y se salga de tu camino. ¿Sabes por qué tú no puedes avanzar? ¿Sabes por qué tú no puedes seguir adelante? ¿Sabes por qué se te presentan obstáculos? Porque tú piensas que simplemente con quien tú eres es suficiente para que las tormentas te obedezcan. Y no es así. Te vas a dar de cuenta, amado, que no es así. La iglesia tiene que comenzar a despertar. Hay muchos falsos profetas y falsos maestros que se están introduciendo en la iglesia, haciéndonos pensar ciertas novedades que se han creado ahora como algo que tiene que ser aceptado. Y nos estamos dando de cuenta que poco a poco están anulando, buscando anular y censurar, aniquilar, eliminar el poder que hay en la palabra. La palabra que verdaderamente tiene el poder y el único poder. Nunca vimos a Jesucristo decir que tenían que creerle a Él. Amén. Simplemente por quien Él era. Porque ustedes entienden que es por eso que verdaderamente lo crucificaron. Porque Él decía ser el Hijo de Dios. Y no tanto eso, se igualaba a Dios. Cuando Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Y eso, en la palabra, la cultura judía, es blasfemia. Entonces entendemos que no es por la clasificación. O sea, no es por lo que él hablaba meramente que lo condenaron. Es por la clasificación, por cómo él se clasificaba. Que quede claro entonces, nosotros no podemos pensar que el diablo se va a asustar porque yo me clasifique como pastor. No, yo soy el apóstol, fulano de tal. Ay, qué miedo. Gente que piensan que el diablo se tiene que asustar porque ellos se llaman el profeta, el reverendo, el divino. Paqueteros es lo que son. Embusteros, mentirosos, fraudulentos. Esos son epítetos y términos que le caen mejor a este género. Pero hay gente que piensa que por esos títulos el diablo le va a coger miedo. No, es por la palabra que está en ti. Que mucha gente no conocen que ni tienen. ¿Tú quieres que se mueva esa montaña de tu vida? Háblale con convicción, pero tienes que tener fe.
Tú quieres, amén, que se vaya y se desaparezca esa enfermedad, esa crisis económica que está cruzando, que de por hecho, muchas de todas esas cosas que estamos enfrentando, mayormente por culpa nuestra. Mayormente es culpa nuestra. Pero, no obstante, hay muchas cosas que nosotros les podemos hacer frente con la palabra nada más. La palabra nada más. No es haciendo ritos, no es cogiendo la Biblia y usándola como un repelente. En el nombre de Jesús te conjuro. No, es la palabra. Porque a última hora esta Biblia se la sabe el diablo mejor que tú y yo. Alábalo. Hello. ¿Aló? ¿Estamos ahí? ¿Todavía estamos ahí pegados? Sí. Ok, está bien. Es que quería estar seguro. ¿Ves? Es la palabra. Cuando tú la conoces, cuando tú tienes fe de ella, tú le puedes decir a cualquier tormenta, a cualquier montaña: salte de ahí, que tú no perteneces ahí, tú me estás bloqueando el camino, yo tengo un destino, tengo un camino trazado, salte del medio que yo tengo que cruzar al otro lado. Jecamanso, que llama. Es tiempo, mi amado, de hablarle a las cosas. Tú no perteneces ahí, salte de ahí. En el nombre de Jesús. Es que hay que hablar. Hay que hablarle. Háblale a esa crisis. Tú no estabas aquí hace tiempo. ¿Por qué viniste ahora? No, salte de aquí. Tú lo que vienes es a afligirme. Tú lo que vienes es a tratar de debilitar mi fe. No, tú estás ahí porque tú estás buscando bloquear mi camino. Salte de ahí en el nombre de Jesús, que de ahí tú no naciste. Alábalo si puedes. Número 4. La palabra tiene poder. Tanto poder que la Biblia dice que con nada más tenerla dentro, tú puedes pedir lo que tú quieras a Jesús y te será concedido. Juan capítulo 15, verso 7, mira lo que dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y será concedido, será hecho. Pero tú tienes que estar en Él. Mira esto, estar en Cristo habla de un cambio de ambiente. La palabra en ti, o Cristo en ti, que es la palabra también, habla de una nueva identidad. Repito, tú y yo estar en Cristo habla de un cambio de ambiente. Es decir, tú cambias de muerte a vida. Cristo en ti, o la palabra de Cristo en ti, habla de una nueva identidad, porque ahora somos nueva criatura, porque hay algo nuevo. Yo siento la gloria del Señor, Dios mío. Yo quisiera que la gente entendiera esto, mi amado. Esto trae vida, mi amado. Esto te despierta. Esto trae ánimo. Esto te anima a seguir viviendo. Esto levanta a la persona más muerta que haya. Aleluya. Y lo que hoy en día se escucha en la iglesia, mi amado, son babosadas. Él dice: si permanecieres en mí y mi palabra en vosotros, hay un intercambio. Tú y yo tenemos que permanecer en Cristo para que la palabra permanezca en nosotros. Y dice: pedid lo que quiera y se os será concedido, será hecho. Ahora tal vez tú entiendas por qué tú pides tanto y nada pasa. Porque número uno, si tú sigues pensando como esclavo y como muerto, tú no has cambiado de ambiente. Tú no estás en Cristo. Lo cual, la consecuencia de eso va a ser que la palabra no va a estar en ti. Y todo lo que tú pidas no va a ser hecho, porque Dios no va a operar en un lugar, amén, que no tiene vida. En un lugar, amén, donde no hay fe, donde aparentemente no hay esperanza. ¿Por qué tú crees que Dios utilizó a Ezequiel para que le hablara a los huesos secos y muertos que estaban en el desierto? Es un milagro, y yo entiendo que esto es una visión de Israel. Yo entiendo, eso es algo profético. Eso es una ilustración profética, es una visión, una revelación. Pero esto habla también de cómo hay veces que Dios no puede trabajar directo con el problema. Tiene que utilizar a hombres y mujeres como yo y como otros muchos que enseñan estas palabras, no una revelación nueva, sino iluminarte. Esto no es
Nunca me vas a escuchar decir, mira, traigo una nueva revelación. Quien te diga eso, sal corriendo. No hay tal cosa como una nueva revelación. Esta palabra ya está cerrada, no hace falta otra revelación. Pero sí es posible que se pueda iluminar. Tiene que haber un despertar en muchos corazones en esta hora. Si tú hasta ahora tú has pedido y no ves nada, es porque no ha habido un cambio de ambiente. Tú no estás en Cristo y tú no tienes una nueva identidad porque la palabra no está en ti. Hay gente que quieren pedir a Dios, pero no conocen quiénes son ellos. Nunca olvido el testimonio de quien fue un tremendo siervo de Dios, Héctor de la Cruz. Él testifica que cuando estaba en Venezuela, uno de los países más principales de la brujería y de la hechicería, allá adoran miles de dioses y de porquerías del diablo. Y nunca olvido, ¿verdad?, escuchar ese testimonio. Él dice que cientos de brujos se convirtieron, pero hubo uno que le hizo frente, se le subió a la tarima y todo. ¿Ve? Por eso es que yo digo que el diablo no respeta la santidad, el diablo no le importa la santidad tuya. A él lo que él le importa es algo que tú y yo a veces pasamos por alto. Y esto fue el testimonio que tuvo que testificar Héctor de la Cruz. Está en video para que lo busquen. Se van a edificar grandemente. Y él testifica que este santero se le confronta y le dice: tú no sabes quién yo soy y tú no sabes quién tú eres. Y que Héctor de la Cruz con el orgullo le dice: ¿cómo que yo no sé quién yo soy? Yo sé quién yo soy. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy el evangelista fulano de tal. Y el santero se le echa a reír y dice: tú no sabes quién tú eres. Y mucho menos sabes quién yo soy. Porque si tú supieras quién yo soy. Él le dijo: si tú supieras quién tú eres, tú supieras quién yo soy. Y ahí estuvieron con ese intercambio. Tú no sabes. Hasta que lo último, este hombre se le revela y dice: yo soy el mismo diablo. Y testifica el evangelista que el santero comenzó a traspasarse los dedos por los brazos. Y que en ese momento él por poco se desmaya. Dice él que habían pastores que se desmayaron, se cayeron cuando vieron eso, porque no lo podían creer. Hasta que de momento el evangelista cayó en sí, se dio de cuenta que esto no era un simple brujo. Y se dio de cuenta con quién era el que estaba enfrentando, pero necesitó identificarse con Dios. Porque en ese momento él solamente creía lo que él estaba operando, pero no se estaba dando de cuenta verdaderamente de su identidad. Y ese es el problema de mucha gente, que piensa que le pueden hacer frente al diablo simplemente por lo que ellos creen llamar ese ser. Al diablo no le interesa quién tú te llames. A él no le interesa el ministerio que tú estás operando. A él no le interesa nada de eso. No respeta la santidad que tú declaras tener. Porque si no respetó a Dios, si no respetó a Jesucristo, a ti menos. Finalmente él dice y testifica que cuando se metió el poder de Dios, este hombre se retiró. Y cuando fue a saltar de la tarima al público, se desapareció en el aire. Y ahí fue uno de los retos más grandes de la vida del evangelista, porque ahí él se dio de cuenta que verdaderamente él no conocía quién él era. Conocía la palabra de Dios en términos de conocimiento, intelecto, pero no la tenía dentro de él todavía. Desde ahí él dice que él cambió, y no lo dudo. Porque después de experiencias como esa, que por un lado trae tremenda iluminación a nuestra vida personal y por otro una vergüenza. Pero no dudo que él haya verdaderamente cambiado y que eso haya traído un cambio radical a su llamado y a su ministerio. Porque se dio de cuenta que una cosa es nosotros estar en Cristo y otra cosa es que Cristo esté en nosotros. Entonces la palabra, si tú la atesoras, si tú la tienes dentro de ti, no tan solamente tú vas a sentir un cambio de ambiente porque vas a pasar de muerte a vida, sino que tú dentro de ti tú vas a aportar una identidad y tú vas a poder decirle al diablo: ¿sabes qué? Yo sé quién yo soy en cuanto a la carne, imperfecto, pecador, pero conozco quién yo soy en cuanto a mi nueva identidad, redimido, rescatado, salvado, perdonado,
amado, llamado, anda, yo siento la gloria de Dios, porque esa es la identidad y eso es lo que verdaderamente intimida al diablo. No es tu santidad, no es tu porte exterior. Yo conozco mucha gente que se ven impecables por fuera, pero son unos hijos del diablo por dentro. Hello. Por último, la palabra, el poder de ella, cuando tú la crees, cuando hay una convicción dentro de ti, cuando tú te identificas con ella, hace posible que tú puedas avanzar. Hace posible que tú puedas dar esos pasos de fe en medio de cualquier situación, no como muchos hoy en día, que por ejemplo en esta situación de la pandemia, que muchos cobardes hubo, que muchos se acoquinaron, que muchos Saúl se salieron a descubrirse. Usted sabe que Saúl, cuando vino Goliat a desafiar al pueblo de Israel, ¿dónde se encontraba Saúl con sus escuadrones? Escondido detrás de una peña, miedoso, mucha altura, mucho título, y a última hora son unos cobardes. No pudo avanzar, no pudo ser el líder para el pueblo. Eso es lo que hubo en este tiempo de la pandemia, un chorro de cobardes. Yo lo digo así, con esa convicción, no me interesa. Yo no vine a ser amigos contigo ni nada. No te preocupes que si criticaron y mataron a Cristo, que me hagan a mí escante y cuadrito. Yo no tengo problema con eso. Yo no vine a hacer la amistad. Amigos, un peso en el bolsillo y cuando estás en la buena, la guagua se llena. Cuando tú tienes la palabra, tú puedes avanzar, tú das pasos de fe. Sin ella, ni te atrevas a dar un paso. Sin la palabra, no te atrevas a pensar que tú puedes simplemente con tu apariencia ir y hacer lo que te da la gana, porque no va a pasar así. Es por la palabra. Otro testimonio real de un muchacho, no voy a mencionar el nombre porque no quiero, ¿verdad? Esto no es cuestión porque están pastoreando. Pero estos son personas que cayeron bajo la vergüenza porque ellos pensaban que simplemente porque ellos decían que eran pastores o cristianos, de momento como que eso era como una licencia para que el cielo se abriera y pudieran concederle a ellos lo que a ellos les daba la gana. Es una palabra. La palabra tiene que habitar en ti primero que nada, pero tú te tienes que identificar con ella. No es nada más que tú digas, bueno, yo conozco que la palabra dice eso. No. Esa palabra se hizo real en ti. Se hizo real en ti. So, a este muchacho, yo le he contado, yo creo que este testimonio yo le he contado, pero es que cae como anillo al dedo de lo que estamos hablando. Él dice que un día necesitaba un carro. Esto fue en Estados Unidos. So, él va a una concesionaria de carro. Y después para colmo no fue a uno de carro usado, fue de carro nuevo. O sea, la osadía que tiene este hombre. Él fue sin tener trabajo. O sea, no podía mostrar que tenía ingreso. Tal vez la licencia la tenía, no recuerdo si la tenía. Pero él iba confiado de que simplemente no, en el nombre de Jesús. Él fue, yo quisiera este carro. Le dieron, ¿verdad? Se montó. Dice él que en una lo dejan solo. Y él pone un texto bíblico en uno de los gaveteros del carro. Llena la aplicación cuando lo llaman para entrevistarlo y seguir continuando con la aplicación para aprobar el crédito. Que le dicen, vemos que no tienes trabajo, no apuntaste nada de trabajo, no estás trabajando. Dice, no, yo no estoy trabajando, yo estoy viviendo por fe. ¿A qué te refieres? No, es que yo soy ministro. ¿Ve? Y yo vengo hoy confiando que yo voy a salir de aquí con carro. Dice él que el tipo lo miró con unas ganas de echarle los perros encima. ¿Por qué? Porque tú no puedes confundir. Esto es otra cosa que quisiera añadir aquí. La fe no elimina la realidad y los hechos. O sea, no venga. El problema que estamos teniendo hoy en día es que estamos utilizando la fe como una licencia para hacer cosas locas que la Biblia no nos ha ordenado hacer. Pues, ¿qué tú quieres que va a pasar? Pues lo que se sabe. El hombre salió de allí sin el carro ni nada. Una vergüenza lo que pasó. O sea, porque esto no es cuestión de eso. O sea, él pensaba que él iba a ir allí y él iba a salir avanzado, trepado en la cima, para luego dar el testimonio
desde al frente, como muchos hacen, Dios me dio el carro. Pero salió avergonzado. Porque hay cosas que tú no las puedes hacer así, de esa manera. Hay momentos, sí, no lo voy a negar, hay momentos y hay testimonios de que sí, en ciertas personas ocurrió eso. Pero Dios trabaja con las personas de diferentes maneras, señores. Y hay personas que escuchan testimonios de cómo Dios, ¿verdad?, permitió que a una persona, a una familia, una casa se les regalara. Y ahí ellos van buscando cómo también caer bajo esa bendición. Y cuando se dan de cuenta que no todo, amén, lo que está en la Biblia, simplemente porque está ahí escrito, tú lo puedes declarar y te puede pasar a ti, la gente se frustra después. Otro testimonio de una mujer en una de las cruzadas del evangelista Benigín. Y él estaba en ese tiempo, él estaba asistiendo a uno de las, si no me equivoco, de las cruzadas de Kathryn Kuhlman, testificaba él. Y él dice que llegó una mujer toda torcida y que en la oración Kathryn Kuhlman comenzó a orar. Y esta mujer comenzó, ¿verdad?, a sentir la sanidad, dando gloria y todo, ¿verdad? Larga historia corta, ya recibió la sanidad. Pero otra persona quiso hacer lo mismo, o sea, quiso venir a buscar esa sanidad. Tenía una deformación también. Salió de allí desalentado, salió de allí frustrado porque no pasó nada. Se le pregunta al evangelista que por qué. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Y aunque admito que sigue estando bajo la soberanía de Dios, nunca vamos a entender eso. Nunca vamos a entender por qué unos se salvan, otros no. Nunca vamos a entender por qué unos mueren y otros no. Nunca vamos a entender por qué unos se enferman y otros no. Nunca vamos a entender esas cosas. Nunca vamos a entender por qué Dios permite, amén, ciertas tragedias en algunas familias y en otros no. Nunca la vamos a entender. Lo que sí podemos entender es esto, que Dios sigue siendo fiel en medio de eso. Pero también tenemos que entender, mi amado, por ejemplo, yo no puedo sacar un texto bíblico y declararlo en mi vida simplemente porque esté escrito en la Biblia y pensar que eso tiene que cumplirse en mí. A ver si me explico. Porque si la palabra no se hace real en ti, no esperes un milagro, no esperes una bendición simplemente porque tú la citas de aquí. Yo no entiendo si la gente me están comprendiendo lo que les quiero decir. O sea, hay gente que quieren citar el Salmo 91 que habla de protección divina. Pero luego le pasa algo esperando que Dios los salvara o los guardara. Y luego están cuestionando a Dios qué pasó. Porque no es lo mismo citar. Acuérdense que los religiosos hacen eso. Los religiosos no oran. Los religiosos rezan. Lo cual es citar. Es repetir algo esperando resultados nuevos. Entonces usted tiene que entender que la palabra se tiene que hacer viva en ti para que algo real ocurra en el ámbito natural. Si la palabra no se hace real en ti, no te atrevas a avanzar, no te atrevas a mover un dedo porque vas a fracasar. No te va a salir lo que tú querías que te saliera. ¿Ok? Nuevamente, vamos a buscarlo en la Biblia. ¿Ok? Mateo 14, 28 a 29 dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo, esto es cuando Jesús está caminando sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nota lo que le está diciendo. Si eres tú, entonces yo me voy a bajar de la barca. Mira esto. Él no se está motivando por la aparición de Cristo. Él está buscando validar esa aparición por una cosa. Si eres tú, manda que yo camine también por las aguas. ¿Por qué él diría eso? Si en la Biblia los discípulos están peleando, cuestionando si es un fantasma o no, ¿por qué Pedro haría ese pedido tan especial a una aparición, a una entidad que él todavía no ha podido descifrar que es Jesús?
Mire esto. Ay, Padre, Señor, esto está bajando. Escuchen esto. Pedro todavía no está seguro si ese es Jesús. Pero él dice, hay una sola forma de saber si ese es Jesús. Y es, si Él me da la palabra de yo caminar sobre las aguas, y yo camino y no me hundo y puedo hacer lo que Él hace, ese es Jesús. Ay, santo Dios mío. Gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque los demonios no pueden hacer eso. Satanás no puede hacer eso. Satanás no te puede dar una palabra y decirte, vente, camina sobre las aguas. Yo siento la gloria de Dios. No, Él no puede hacer eso. Solamente Pedro dijo, si este Jesús, Él va a darme una palabra que sea tan poderosa que me haga caminar sobre las aguas. Cuando Jesús dijo, bien, eso es lo que yo necesitaba. Mira esto, porque acuérdense, en la Biblia Juan dijo que nosotros tenemos que discernir los espíritus a ver si son de Dios o no. Entonces Pedro está cumpliendo con eso. Pedro está diciendo, espérate. Nosotros estamos aquí debatiendo si esto es un fantasma o no, o si es Cristo. Entonces, aquí hay una manera de nada más saber si este es Jesús. La palabra que Él dé. Porque la palabra de Él tiene poder. La palabra de Él tiene fundamento. La palabra de Él tiene revelación. La palabra de Él porta gloria. Yo siento la gloria de Dios en esta hora. Recibe sanidad ahí en el nombre de Jesús. Pero no porque lo digo yo, sino porque te lo está diciendo, amén, Jesucristo por medio de la palabra. Es Él el sanador, es Él tu libertador, es Él tu salvador. Recibe la sanidad, recibe la paz, recibe la restauración en el nombre de Jesús ahora. Porque te está diciendo que va a llegar. Le dijo a Pedro, vente, camina. Vente, camina. Y caminó Pedro. Dice, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él dijo, este Jesús, muchacho, yo me lo imagino a él mirando para atrás, que de hecho fue la equivocación que hizo. Miró a su alrededor y se desenfocó, por eso no es el tema. Yo lo que quiero es llevarlo a cómo Pedro pudo comprobar que esa figura que estaba caminando sobre las aguas era verdaderamente Jesús. Era por la palabra. Y la palabra permitió que él avanzara. La palabra le dio a él valentía para dar un paso hacia el frente. Hay personas que están dando pasos hacia el frente, están tratando de hacer cosas, pero no han tenido la autoridad y la palabra que los ayuda a avanzar. Eso es rema. El rema es cuando se hace activo y vivo en ti. Si tú no has recibido la palabra rema en tu vida, por favor no te atrevas ni tan siquiera ni a cocinar un huevo en tu casa, que no vaya a hacer que te explote con tu estufa. Porque hay cosas que tenemos que hacer con la autoridad de la palabra y con el poder de ella. No te atrevas a hacer ninguna cosa. Te lo digo también por experiencia. Espera que la palabra se te dé. Pedro esperó. En ningún momento vemos que Pedro está en el agua diciéndole, Señor, si eres tú, manda que yo camine. No, él está en la barca esperando. Si eres tú de verdad, tú me vas a dar una palabra de poder. Y yo voy a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, perfecto. Qué buena forma para evidenciar quién yo soy. Gracias. Ven, sal de la barca y camina. Y lo hizo. Eso es simbólico de avance. No te atrevas a hacer nada a menos que tú no tengas esa palabra de autoridad. Otro ejemplo, Lucas capítulo 5, verso 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mira lo que él dice, Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Cuando lo hizo, pescó tanto que hasta se rompía la red. ¿Pero por qué? Porque él conocía, más en tu palabra, porque tú lo ordenaste, porque tú lo hablaste, yo lo voy a echar. Pero quiero que sepa que yo he estado toda la noche y no pesqué ni un catarro. Pero por tu palabra yo lo hago. Pedro no dudó. Bueno, se puede decir que era una duda parcial, porque rápidamente la excusa fue, pero es que yo estaba aquí toda la noche.
¿Qué diferente va a haber de que yo vaya y me lance ahora simplemente porque tú lo dices? O sea, él quiso darle una alerta, un aviso a Jesús. Mira, por si acaso, yo no llegué ahora, yo estoy aquí toda la noche. Nada se ha pescado. Yo creo que los peces se desaparecieron. Pero, por tu palabra, porque tú lo dices, porque tú lo has ordenado, yo lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, lo que pescó fue, yo creo que se quedó vacío el mar. ¿Ve? Porque la palabra te permite no tan solamente avanzar y a dar un paso en fe, pero la red aquí es simbólico de evangelizamiento, tiene que ver mucho con el ministerio también. Hay muchos ministerios lanzando su red y no pescan nada. Porque tú no has lanzado ese ministerio, tú no has lanzado esa red, amén, por la palabra del Señor. Tú lo has hecho por tu cuenta, tú lo has hecho por tus propios esfuerzos, tú lo has hecho porque tú piensas que tú sabes hacerlo, tú lo has hecho porque tú estás haciendo las cosas por tu intelecto. Y la gente que hacen eso, no hacen nada, se sienten en la vida con una profesión que no le produce nada. Dios mío, Señor Dios eterno. Mira, mi hermano, estas son cosas que yo aprendí temprano en el ministerio. Las cosas que no producen, no todo el tiempo es que el diablo está haciendo guerra. No todo el tiempo es que la gente son malas. No todo el tiempo es que, ¿verdad? Hay competencia entre los ministerios. Porque ciertamente esas cosas perjudican un poco el crecimiento de ciertos ministerios. Pero no todo el tiempo. O sea, la mayoría del tiempo tiene mucho que ver con quiénes somos nosotros y lo que creemos y lo que Dios esté haciendo en tu vida. Porque esto es algo que yo aprendí, mi amado. Nosotros tenemos que aprender a meternos en la agenda de Dios y no al revés. Hay muchos ministerios que quieren que Dios esté en la agenda de ellos y por eso las cosas no funcionan. Tú tienes que buscar tú meterte en la agenda de Dios. Porque tú estás haciendo la voluntad de Él, no al revés. No es que Él haga lo que tú quieras. No es que Dios haga tu voluntad. Y no es que Dios cumpla tu agenda. Es que tú cumplas la agenda de Dios. Tú hagas la voluntad de Dios. Y que tú puedas moverte cuando Él te indique y cuando Él te dé la palabra. Estas son las cosas que hace maravillosamente la palabra de Dios cuando nosotros la tenemos por dentro. Cuando nosotros la hacemos real en nuestra vida. Cuando se vive. Cuando se pone por práctica. Cuando se manifiesta en nuestra vida. De lo contrario, mi amado, muchas cosas en nosotros estaría inerte. Estaría, mi amado, como que en un stand-by, sin producir, sin subir ni bajar. Estaría siempre ahí, mi amado. Y nosotros nos cuestionaríamos entonces todo el tiempo, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Ahora tú sabes. Aprendamos, señores. La Biblia nos enseña desde el principio hasta el final que es por la palabra de Dios que las cosas se hacen. Es la palabra. Al principio, mire esto, lo voy a llevar ahí para terminar. Génesis, para que usted vea, desde el principio es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es santidad. Eso es trabajo de convicción. O sea, antes de que Dios vaya a dar una palabra, lo primero que tú tienes que entender es que el Espíritu tiene que estar moviéndose. Que eso es otra cosa. Si el Espíritu no se está moviendo, Dios no va a hablar. Mira, cuando el Espíritu se estaba moviendo, ahí vino la palabra. Mira lo que dice. Verso 3. Y dijo Dios, ¿ve? La palabra, sea luz, y fue luz. Para que lo sepa. Antes de que viniera la palabra para crear, se estaba moviendo el Espíritu de Dios. Tenemos que entender, mi amado,
que hay un diseño específico en la Biblia y Dios ha venido siendo claro a través de la historia. Es su palabra la que tiene poder. ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra que sale de su boca sale por la tierra a hacer lo que Él dice que haga y no retorna vacía. Aleluya. No es que tú seas el santo canchón, no es que tú seas reverendo, no es que tú seas sacerdote, no es que tú seas el gran rabí, no es que tú seas apóstol, no es que tú seas evangelista, profeta, ni nada de esto. No es que tú seas doctor, ni nada, nada. No es que tú te vistas de blanco, no es que tú tengas el mejor traje, no es que tú seas una persona intachable, porque no lo hay en la tierra. También he estado cansado de escuchar gente que dicen, pero lo dicen con este nivel de orgullo, que han conocido hombres intachables. Mentira, tienen pecado, lo que pasa es que tú no te has enterado de ellos. O sea, no hay nada intachable. Hay gente con buen récord. Yo pienso que esa sería la mejor manera de describir a los hombres. Gente con buen récord, con una buena conducta. O sea, es decir, que la comunidad le puede confeccionar una carta de buena conducta. Eso es todo. Pero intachable, Cristo fue intachable, el único. Pero a través de la historia ha sido la palabra de Dios lo único que ha creado cambio. La palabra de Dios que ha causado revuelo. La palabra de Dios que es como una espada que trae división. Cristo lo dijo, vengo a traer una espada, no paz. Y Él dijo que la espada, siendo la palabra, sería la causa de mucha división. Ahora entendemos por qué hay división, disensión, discusión y competencia entre las iglesias. Porque la palabra es la que revela lo real de lo ficticio. Separa una cosa de la otra. La palabra, Señor, tiene poder para hacer maravilla, para hacer milagro. Ahora, te pregunto para cerrar. ¿La palabra y su poder está en ti? Solo tú sabes. Dios me lo bendiga, mi amado. Dios los guarde. Gracias a todos por estar en sintonía. Les bendigo verdaderamente de parte de Dios. No porque yo tenga el poder para bendecir, pero de parte de Dios yo deseo que ustedes sean bendecidos y prosperados sobre todas las cosas espiritualmente. Le doy gracias a Dios porque yo sé que siempre mi intención es ayudar a que tú puedas ser mejor, a que tú puedas encontrarte en Dios y en su palabra. Porque aquí habla de ti, aunque tú no lo creas. No tienes que decir tu nombre, pero aquí habla de ti, de mí. Habla de quiénes somos nosotros en Cristo. Pero tú tienes que creer, la palabra de Dios tiene que activarse en tu vida. Es como único nosotros podemos ver la gloria de Dios. Dios hace milagros, Dios hace maravillas, pero es la palabra la que realmente se manifiesta al mundo para verdaderamente decir que Él es Dios y que Él es real en tu vida. Gracias por la sintonía. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos la próxima. Chao.